En esta oportunidad analizaremos el movimiento de caída libre y lo definiremos de la siguiente manera. El movimiento es de caída libre si el cuerpo desciende sobre las inmediaciones de la superficie de la Tierra solo bajo la acción de su propio peso. Dos teorías tratan de explicar esta observación. La teoría relacionada con Aristóteles y su famoso experimento de el martillo y la pluma. Cuando estos dos objetos se sueltan simultáneamente, la observación inmediata es que el martillo desciende con mayor rapidez que la pluma. En conclusión, los cuerpos más pesados caen con mayor rapidez que los cuerpos más ligeros. Estas conclusiones propuestas por Aristóteles perduraron por mucho tiempo, pero surgieron experiencias que contradecían las conclusiones de Aristóteles. En este sentido, tenemos lo siguiente, que si nosotros dejamos en libertad a dos cuerpos de la misma masa, entonces estos deberían caer con la misma rapidez. Una experiencia que muestra la contradicción es la siguiente. Si tomamos dos hojas de papel bond y una la corrugamos, garantizamos que ambas tienen el mismo peso. Si lo soltamos, observamos que una desciende con mayor rapidez que la otra, contradiciendo las observaciones propuestas por Aristóteles. La otra teoría que trata de explicar los movimientos de caída libre están asociadas al señor Galileo. Galileo establecía que había algo en el experimento de Aristóteles que no estaba bien, y esto estaba asociado a la resistencia del aire, que el aire afectaba de una manera muy particular a los cuerpos más ligeros que a los cuerpos más pesados. En conclusión, se sube a lo alto de la torre Pisa y empieza a lanzar objetos de diferentes masas. Y observa que estos cuerpos descienden con la misma aceleración. Su conclusión, los cuerpos caen en las inmediaciones de la superficie terrestre con la misma aceleración. Por supuesto, asevera aún algo más importante, que si soltamos el martillo y la pluma en ausencia de aire, vamos a observar que estos caen con la misma aceleración. Por supuesto, aseveración no posible de probar en esa época, pero años después, cuando el Apolo realiza su viaje a la Luna, es posible confrontar las conclusiones de Galileo. En el siguiente vídeo podemos observar cómo es que se realiza la experimentación. Del lado derecho tenemos al martillo y del lado izquierdo tenemos a la pluma. Observemos si caen simultáneamente estos dos objetos. El experimento muestra la validez de las conclusiones de Galileo en relación que caen siempre con la misma aceleración. Posteriormente, Newton usa los apuntes de Galileo para tratar de calcular esa aceleración con que descienden los cuerpos. Newton, en su no menos famoso experiencia de la manzana descendiendo de un árbol, postula que cuando dos cuerpos interactúan, estos lo hacen siempre con una fuerza. Y esta fuerza depende del producto de las masas y de la distancia de separación al cuadrado. Si nosotros organizamos la ecuación de la manera conveniente, donde primero aparezca el término de la masa y los otros términos posteriormente, ¿no?, podemos adicionalmente concluir que cuando un cuerpo está afectado por una fuerza neta, este es el resultado de su masa por su aceleración. Es decir, que este término que acompaña a la masa resulta ser el parámetro de la aceleración. Pero no es cualquier aceleración. A esta aceleración con que descienden los cuerpos le denominamos aceleración de la gravedad. Y por supuesto,
esta aseveración depende de la constante gravitación universal, de la masa de la Tierra y de la distancia desde el centro de la Tierra hasta donde se encuentra el objeto en cuestión, al cuadrado. Si tomamos a la Tierra como una esfera, podemos encontrar que este valor de aceleración es igual aproximadamente a 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Recuerden que esta es una aproximación, que la aceleración es un parámetro que depende de la distancia desde el centro de la Tierra donde se encuentra el objeto. Por lo tanto, el polo, la aceleración de la gravedad en el polo resulta ser mayor que la aceleración de la gravedad en el ecuador. Las conclusiones a las que podemos llegar después de esto es que cuando los cuerpos descienden en las inmediaciones de la superficie terrestre, lo hacen con una aceleración constante y en trayectoria rectilínea. Estas dos características están asociadas a los movimientos que denominamos MRUP. Si consideramos la dirección ascendente como el eje positivo, las ecuaciones de los movimientos de caída libre vendrían a ser exactamente las mismas ecuaciones que hemos planteado para los MRV, considerando que la aceleración para estos casos es de menos 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Son exactamente las mismas ecuaciones teniendo en consideración este valor de la aceleración. Y si analizamos los gráficos en estos movimientos que denominamos de caída libre, el gráfico velocidad-tiempo y posición-tiempo, por ejemplo, para un objeto que es lanzado verticalmente hacia arriba desde la posición 0, con una rapidez de 15 metros sobre segundos, encontramos que sus gráficos posición-tiempo resulta ser una parábola. Pero como quedamos, si la aceleración era negativa, la parábola debería ser invertida. Y por supuesto, el punto de corte coincide con la posición inicial. Sin embargo, en los gráficos velocidad-tiempo, habíamos quedado que la pendiente de esa recta debería representar la aceleración. Por lo tanto, la pendiente de la recta asociada a este gráfico debería ser negativa, pero no de cualquier valor, sino exactamente igual a menos 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Inicialmente, también dijimos que el punto de corte de la recta con el eje de la velocidad debería darnos la velocidad inicial, es decir, debería cortarse en la posición 15, como se muestra en el gráfico.